Eh, no sé si vieron los apuntes, encontraron algo extraño en la carpeta. ¿Mm? Muchos ejercicios para realizar. Muy bien. Tienen para divertirse, chicos. Eh, son bastantes, sí, no son muchos, pero son bastantes. Hay algunos fáciles, muy fáciles, hay algunos medianamente complicados, hay algunos que son con, chicos, corten el micrófono. Hay algunos que son complicados. No son súper complicados, pero tienen su complicación. Hay algunos que por ahí no se explica cómo hacerlo. La idea es que tengan, la mayoría, puedan reutilizar recursos que haya en Internet. O sea, si ustedes buscan en Internet cómo se hace tal cosa y viene algo más o menos parecido y lo adaptan, a mí no me molesta. La idea es que se puedan autogestionar para resolver los ejercicios. ¿Está? Ahora, todo lo que necesitan, todo lo que necesitan está o va a estar en los apuntes. Todavía no vieron todo. O sea, no van a poder resolver los 30 ejercicios en esta clase. ¿No? Van a poder resolver una cierta cantidad, bastante, pero no todos. Se supone que en las siguientes clases vamos a ir viendo. Creo que tienen 3 o 4 clases. Y después vamos a empezar a ver clases y aspectos un poco más avanzados del Python. Esos aspectos más avanzados van a estar en otra guía de trabajo práctico. Así que yo lo que le digan son 30 ejercicios, con que hagan uno por día es suficiente. En realidad hay algunos que van a hacer varios por día y otro capaz que les lleva un par de días hacerlo. Pero no son ejercicios largos. Y, y es que lo vamos a ver justo hoy. ¿Mm? Bueno, entonces tienen el apunte, ¿sí? Ya empiezo, ya que entraron una gran cantidad. Este, hoy vamos a continuar viendo los elementos básicos del lenguaje Python. ¿Mm? Vamos a empezar con los operadores, vamos a continuar con los operadores. ¿Qué son los operadores? Ahí en la definición dice son tokens, ¿sí? Ustedes saben lo que son los tokens. ¿Estamos todos de acuerdo que todos saben lo que son los tokens? ¿Mm? Yo no me acuerdo, profe, la verdad. Lo hice hace 2 semanas para teleinformática. Sé que había distintos tipos de token, o sea, Bueno, distintos términos dependiendo del sector. cuando yo tomé el trabajo práctico cero, les dije, evalúen las preguntas en base a lo que es programación, ¿sí? Con lo cual me contestaron que un registro era una variable dentro del procesador. No es eso. No es eso. No, un registro no, un acumulador. Era un registro del microprocesador. Y no era eso. Bueno, no se los corregí, pero bueno. Ahora pasa lo mismo. Un token no tiene nada que ver con teleinformática. Ustedes hicieron un, ustedes hicieron un trabajo práctico en donde se preguntaba específicamente qué era un token. Con lo cual significa o que no lo hicieron, o que se lo olvidaron, o que están de la cabeza y se confunde la materia. Cosa que es grave. Ya me lo olvidé, me lo olvidé. Si es teleinformática con programación, es muy grave. Ahora, que digan, oh, me confundo con base de datos. Bueno, ven la misma cara, más o menos, el mismo loco, puede ser que uno se confunda, pero si me confunden, ¿con quién me están confundiendo? ¿Con Impala? ¿Con Darío? Sí, no, no, mala mía, mala mía. ¿Es Darío, no? ¿O es Maxi? ¿Quién está de profesor? Darío Impala. Darío, es Darío. O peor todavía. Fue compañero mío, Darío. Bueno, entonces, un token era lo que sería un sintagma, un sintagma, algo que tiene sentido dentro del lenguaje. Eso significa que puede ser, por ejemplo, un símbolo,
una palabra, es un token, un elemento sintáctico. Los operadores generalmente están representados por símbolos, no por caracteres ASCII correspondientes a letras o números. ¿Sí? Las letras en general eh, son interpretados como palabras reservadas o palabras del usuario, y hay símbolos que tienen una interpretación especial dentro del lenguaje. En este caso, los operadores. Pero no son solo los operadores. Hay lenguajes como, por ejemplo, el C, en donde usted tiene el punto y coma como un toque. ¿Y qué es el punto y coma? ¿Es un operador? No, es el delimitador de instrucciones. Cuando termina una instrucción, lleva un punto y coma. En el caso de Python, acuérdense que en teoría es con un enter, excepto que hay alguna forma de indicar que una instrucción puede ocupar más de una fila, ¿sí? Pero bueno, eso lo dejamos de lado porque va a ser confuso. En general, las instrucciones en Python finalizan al fin de la línea. O sea que por cada línea hay una única instrucción. Eh, los operadores, los operadores son eh, herramientas de resolución inmediata, que lo que hacen es relacionar datos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a utilizar un operador es porque tienen algún dato que necesitan operar. La mayoría de operadores son binarios. Eso significa que necesitan dos datos, sí o sí, dos datos. Ahora, hay operadores monario que se ejecutan sobre un único dato, por ejemplo, la negación lógica, cosa que están viendo en la estructura de datos. ¿Sí? La negación lógica. El complemento. El complemento se ejecuta sobre una sola voz, sobre un solo dato. El dato puede ser una variable, una constante o el resultado de una función, por ejemplo. Algo que simbolice un valor. Eso es un dato. Entonces, los operadores lo que hacen es tomar ese valor y hacer una operación. De ahí la palabra operador. Los operadores son de distinto tipo, se clasifican de distinto tipo según el resultado que devuelva de esos datos. O sea, los datos implican obtener un resultado. Los operadores aritméticos devuelven un valor numérico, que puede ser entero o real según con qué tipo de datos están operando. Pero también puede ser que eh, utilicen, por ejemplo, números complejos. ¿Sí? Que en Python se pueden utilizar números complejos. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, no solamente puede dar una suma, un resultado de una suma de enteros o puntos flotantes, sino que aparte puede haber datos que sean escalares, como los numéricos, que devuelvan un valor, ¿sí? Pero la suma también tiene una doble interpretación. Se confunde con un operador aritmético, pero cuando se utiliza con una cadena de texto, es una concatenación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los operadores aritméticos? La suma, la resta, multiplicación, división, el resto, la división entera y, acá lo que preguntaba Juan, la potenciación. ¿Sí? Específicamente, acá, la raíz cuadrada es una potenciación fraccional. Es elevado en un medio o elevado a la 0,5. Entonces, asterisco, asterisco, 0,5 es elevado a la un medio. Eso es raíz cuadrada. ¿Ok? Bien, vamos por parte. La suma la conocen, de PCI, no necesito explicarle. La resta, no necesito explicarle. La resta es un operador que puede ser tanto binario como monario. Como operador binario, lo que hace es a un valor numérico le extrae, le resta otro valor numérico. Pero como operador monario, lo que hace es cambio de signo. O sea, si yo tengo un dato que es negativo, le pongo un menos adelante y lo transformo en positivo. Pero si ese valor es positivo, se transforma en negativo. ¿Sí? Entonces, la resta es un operador dual, monario y binario. La multiplicación la conocen, es el asterisco, la división es la barra, y hay algunos operadores especiales que tienen algunos lenguajes y que el Python hereda, por ejemplo, de C, algunos, como por ejemplo el resto, que es el símbolo de por ciento. El resto es el resultado entero, el resultado de la división entera.
el resto de la división entera, perdón. ¿Sí? La división entera, específicamente, o sea que trunca decimales, si dividen dos valores y no son divisibles, redondea al, ¿cómo se llama? Trunca el resultado. O sea, por más que dé, por ejemplo, el resultado 3,9 va a devolver 3. El coma 9 lo van a tener que obtener del resto para ver cuánto es la proporción. La potenciación, bueno, ya lo hablamos, asterisco, asterisco, doble asterisco, eso es elevado a lo que sea, ¿sí? Y acá tiene unos ejemplos, ¿sí? Con varias variables declaradas, ¿sí? Un valor para variable A, un valor para variable B, estos son dos valores reales, el resultado de la división entera y el resto de la división entera, ¿sí? Y acá les muestro. Esto después primero, fíjense que no dice, no da resultado, yo no puse la salida de lo que hace el pequeño programita este. ¿Para qué? Para que ustedes lo prueben, para que lo usen de práctica. ¿Qué resto le va a dar esto? Menos 7,9 dividido 2,1. Si hago una división entera, bueno, listo, es empírico, pruébenlo. Bueno, el operador de cambio de signo, el símbolo menos, la asignación, ojo con la asignación, que en Python como en C, la asignación es una operación, con lo cual al hacer una operación de comparación se debe utilizar la del doble igual. Lo mismo que en C. Se utiliza un igual único, es la asignación. En la asignación están obligados a que esto sea una referencia. O sea, el dato que se ubica a la izquierda del símbolo igual tiene que ser único y tiene que ser una referencia. O sea, algo que me indique un lugar de almacenamiento. Si yo pongo una constante, me tira un error. Por ejemplo, pongo un literal. 5 igual B más C. Me va a tirar un error. Porque no le puedo asignar el resultado de B más C al valor 5, porque el 5 es una constante. Y lo que espera es una dirección de memoria para almacenar el resultado. ¿Sí? O un, eh, un referenciador, o sea, una variable que almacene una referencia. ¿Sí? O sea, como si fuera una especie de puntero, si usted le quiere ver desde el punto de vista de C. Va, un puntero, desde el punto de vista de C, directamente. Los operadores relacionales también lo conocen. El igual, el distinto, mayor, igual, menor, igual. ¿Sí? Los operadores relacionales devuelven un valor lógico. O sea, cuando yo relaciono dos datos a través de un operador relacional, el resultado que obtengo es un verdadero o un falso. Distinto a los operadores aritméticos, que recibo un resultado que es numérico, no es lógico, o se puede, si ustedes quieren, pueden interpretarlo como lógico, pero... Bien. Los operadores lógicos específicamente, el AND, el OR y el NOT, que es para juntar varias expresiones de tipo lógico, o sea, hacer un par de comparaciones, por ejemplo, que es de verdadero o falso, y hacer un nexo entre esos valores para obtener, mediante la tabla de verdad, el resultado. Ya la conocen, AND, OR y NOT. ¿Sí? El XOR me parece que no existe. La verdad que ahora estoy en duda, pero el XOR a nivel de bit sí existe. Pero el XOR como operador lógico en ningún lenguaje existe. Ahora porque tengo la cabeza quemada, no me acuerdo. En otro momento diría sí, no es así, pero bueno, con la edad el cerebro se empieza a ralentizar. Operadores a nivel de bit, ustedes lo saben de C, los conocen de C, creo, estimo que sí. Por las dudas, un repaso. El I a nivel de bit lo que hace es relacionar bit a bit dos datos que tienen que ser del mismo tamaño y obtiene como resultado bit a bit el resultado de la operación AND a nivel binario. ¿Sí? En este caso, un 10 contra un 7. 10 en binario es esto. 8 más 2, 10. 7 es esto. 4 más 2 más 1. ¿Mm? Entonces lo que se hace es, se ponen los dos valores, uno en cada acumulador,
y se va relacionando bit a bit. 0 a 1 es 0. O sea, 0 y 1 es 0. 1 y 1 es 1. Es el único donde hay coincidencia. 0 y 1 es 0, 1 y 0 es 0, 0 y 0, bueno, todo lo demás es 0. Es el operador I a nivel lógico, a nivel de bits, perdón. ¿Sí? Acá tiene, por ejemplo, una aplicación de ese operador a nivel de bits. ¿Sí? Se declara una letra minúscula que hace una operación, se extrae el valor ASCII de esa letra minúscula, o ORD es una función, más ahora en un ratito vamos a ver lo que son las funciones. ¿Sí? ORD es una función incluida dentro de Python. Se hace la operación AND con el valor 223. ¿Sí? ¿Cuál es el valor 223? Bueno, empiecen a dividir por 2 y se fijan los restos y eso le va a dar el resultado binario. Para que lo interpreten, porque no lo van a interpretar, van a ver el resultado y van a decir, ay, 223 tiene todos los bits en 1 menos el bit de peso 32. El bit de peso 32 está en 0. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Apagar del valor ASCII de la letra A el bit 32. Ese es el objetivo. Al apagar el bit 32, que es el que distingue las mayúsculas de la minúscula, lo que obtengo, al transformarlo en carácter de vuelta, o sea, esa letra la tomo en código ASCII con el bit 32 apagado, ¿sí? La vuelvo a transformar a carácter en otra variable y muestro esa variable. Muestro la A minúscula, la A mayúscula. Si ustedes ponen la J minúscula, le va a mostrar la J mayúscula. Si ustedes ponen la Z mayúscula, le va a mostrar la Z mayúscula 2 veces. Porque el bit ya está apagado, no tiene ningún efecto. El CHR este que encuentran acá es la función que devuelve el carácter de un valor numérico ASCII. O sea, letra es un valor ASCII, que es el valor que se obtuvo de operar en binario. Entonces, acá en realidad estoy trabajando con números. Tomo un string, lo transformo en número, pero a través de su valor ASCII, no en lo que leo acá. Acá leo una A, pero el valor ASCII es 97, si no me equivoco. 97. Al hacer ampersand con 223, el A se transforma en 65. ¿Sí? A ver, 97. Sí, 65. Entonces, esto que se llama LM es el carácter 65, que es la A mayúscula. Es eso lo que está haciendo. ¿Sí? Todo eso se lee, ¿sí? Claramente acá está clarito. ¿Lo ven? Está muy claro cuál es la transformación que hace. El único detalle acá es LM minúscula, LM mayúscula. Parecen la misma variable, la diferencia está en la minúscula y la mayúscula. Son dos variables, obviamente, porque Python es case sensitive. Y acá hay un ejemplo, y esto le va a servir para acordarse de eso. Python diferencia la mayúscula de la minúscula, así como lo hace C. Lenguaje C también es case sensitive, o sea, sensible al mayúscula o minúscula. Bien, el O a nivel de bits, al operar lo que hace, si algún bit en la relación está encendido, el resultado es encendido. Si ambos bits están apagados, el resultado es apagado. En este caso, 10 o OR 7 da como resultado 15, porque lo que hizo fue encender todos los bits desde el primero hasta el último. ¿Sí? Porque en esta operación, en todas las primeras 4 posiciones, hay al menos un bit encendido en alguna de las dos expresiones, en alguno de los dos valores. Entonces, devuelve, acá está mal esto, tendría que devolver un 1 acá. Este es un error. Después corríjanlo. No sé cómo van a corregir un PDF. Bueno, después lo cuelgo bien. Pero es un 1 acá. ¿Mm? Ok. Pueden poner un mensaje. Bueno, si tienen un
lector de PDF como la gente, pueden poner acá una observación. Es decir, esto es un 1. Ok, el mismo ejemplo. Letra A mayúscula. Se lo operan, se hace un OR con 32, con lo cual se enciende el bit 32. En este caso, el bit 32, ¿sí? Que es este que está acá, este bit. ¿Eh? Como es 1, no importa lo que haya arriba, el resultado va a ser 1. Entonces sale encendido el bit 32. Todo lo demás sale igual. Porque al operar con 0, cualquier valor o 0 es el valor que se está operando. O sea, un valor indeterminado o 0 es el valor indeterminado. ¿Eh? Por la ley de absorción. Este, entonces, lo que se hace es encender este bit. Al encender este bit, si es una letra, solo en el caso de que sea una letra, se transforma en una letra minúscula. ¿Mm? O sea, acá cuando se muestra la letra mayúscula y la letra minúscula. Ok, el XOR. Tabla del XOR vale 1 cuando los datos que se están operando son distintos y vale 0 cuando son iguales. 0 y 1 es 1, 1 y 1 es 0, porque son iguales. 0 y 1 es 1, 1 y 0 es 1, y 0 y 0 es todo 0. ¿Eh? No, aparentemente tiene un montón de aplicaciones el XOR. Por ejemplo, se utiliza mucho para encriptación, se utiliza mucho para calcular valores de validación, ¿sí? Operaciones de validación, por ejemplo, el bit de paridad, el código Gray equivalente, montones de operaciones se utilizan con el XOR, pero no se me ocurre ninguna fácil que sea representativa, entonces no puse ningún ejemplo. Pero bueno, pueden hacer esto con el XOR a ver qué les da. ¿Y qué se van a encontrar si hacen esto con el XOR? Que si acá lo declaran en mayúscula, les aparece en minúscula. Y si acá lo declaran en minúscula, les aparece en mayúscula. Es una particularidad del XOR. ¿Sí? XOR con 32. O sea, les cambia el case de la letra. Hace eso. La negación a nivel de bit, lo que hace es invertir todos los bits. O sea, los bits que están en 0 se transforman en 1 y los que están en 1 se transforman en 0 en un solo dato. ¿Sí? Corrimiento izquierda y corrimiento a derecha. Corrimiento izquierda equivale a agarrar todos los bits y correrlo una posición hacia la izquierda, con lo cual se le agrega un 0 en la derecha, o sea, en el bit menos significativo se agrega un 0 y todo lo demás se arrastra. ¿Qué implica eso? Una duplicación del valor. O sea, si usted el valor lo corren una vez, lo duplica. Si lo corren 2 veces, lo cuadruplican. Si lo corren 3 veces, lo octuplican. Y así sucesivamente. Siempre duplican el valor anterior. Se utiliza para un montón de cosas, pero es todo trabajo binario, el corrimiento. Y el corrimiento de la derecha lo mismo, dividen por la mitad, siempre queda la mitad. Pero se utiliza también para otras cuestiones que son específicamente a nivel de bit. Por ejemplo, acá tiene un ejemplo de un código. ¿Sí? Tiene un código que copia y pega. Fíjense el tema del tabulado y eso, no sé si acá hay espacio o es tabulado, no es un tabulado. ¿Eh? Ojo con el tabulado. Acuérdense en el editor habilitar ver los caracteres ocultos para no, por si se copian pedazos de código en HTML, por ejemplo, van a la web y encuentran, esto anda, funciona, copio, pego, y lo voy a ejecutar y no anda. Y no anda, pero no es un problema sintáctico. ¿Por qué? Porque por ahí ustedes estaban trabajando con espacios, o al revés, estaban trabajando con tabulado, que es lo más cómodo, y cuando copiaron y pegaron, le agregó espacio. Entonces, el Python se enloquece. Dice, primero me lo separa con espacio, primero me lo separa con... No anda, esto no sirve. La indentación es distinta. Y no les compilan, no le dan ni bolilla. Entonces, la indentación tiene que ser homogénea, siempre con el mismo tipo. Si así usan espacio, espacio, y si usan tabulado, tabulado. Entonces, acá hay una función que lo que hace es mostrar en binario un valor con una cierta cantidad de bits. ¿Mm? Con una cierta cantidad de bits. Está especificado. Acá está mostrando en 8 bits, con 8 bits. Existe en Python una función que creo que es bin,
que toma un valor numérico y muestra su representación binaria. ¿Sí? Esta es similar, la único que rellena la parte izquierda con cero. Se agrega ceros a la izquierda para completar la cantidad de bits que se obligan. Y fíjense, lo que hace es mover el valor hacia la derecha dentro de un ciclo, según cuántos bits quieran representar. ¿Sí? Y en el caso de que sea verdadero, esto y 1, el 1 a nivel de bits, o sea que en la posición 1 haya un verdadero, arma una cadena y le agrega un 1 al final. Y si no, le agrega un 0 al final. Y devuelve esa cadena. Entonces lo que hace es esto, es armar una cadena de texto con ceros y unos. Después jueguen y fíjense, traten de analizar. Esto ya es código que ustedes lo pueden hacer en PC Indie incluso. ¿Sí? No es difícil de traducir esto a PC Indie. Yo creo que en algún lugar lo tenía porque alguna vez lo hice, pero bueno, no importa. Igual se los dejo como inquietud. No lo van a hacer, no tiene sentido que lo hagan. Pero lo que quiero decir es que este código es fácil de entender. ¿Qué es lo difícil de acá? Estas operaciones. Porque son operaciones al nivel de bit. Entonces, entender qué significan estas operaciones es medio complejo. Como ustedes ya cursaron C, estimo que han visto operaciones a nivel de bit, que han practicado, entonces asumo que esto lo entienden perfectamente. Si no, lo copian, ejecutan, se fijan cómo es la función, analizan más o menos por arriba y entienden cómo se aplica, que es lo que normalmente hace un desarrollador, no un programador, un desarrollador. Ve el código, lo prueba, se fija lo que hace, busca alguna documentación, algo que le explique qué es lo que hace y lo aplica. Listo. Después se desentiende. No le importa si anda bien o anda mal. Se desentiende. Hace plata de eso. ¿Ok? Bien. Otros operadores son los autooperaciones. Como en el caso del C, hay operadores que se ejecutan sobre una misma variable dos veces. O sea, toman como parámetro esa variable y almacenan el resultado dentro de la misma variable. ¿Sí? Lo que pasa es que las autooperaciones en Python están relacionadas a la asignación. No tienen más, por ejemplo. Tiene el más igual. ¿Sí? O sea que las autooperaciones están relacionadas siempre a la asignación. O sea que tiene que ir sí o sí con el igual. Entonces la autosuma, ¿ven? Es par más igual a 2. Que equivale a par igual a par más 2. ¿Sí? Si tienen que incrementar en 1 en C, ustedes harían que yo, I más más. Acá no pueden hacer I más más. Acá lo que tienen que hacer es I más igual 1. Y ahí se incrementa en 1. Bien, acá tienen todas las autooperaciones. Esta se la doy a nivel. La que más se utiliza, el más igual. O el. eh, ¿Hay alguna otra? No, porque yo sepa. No. En general, esta es la más ampliamente utilizada. El más igual o el menos igual para decrementar. Después las otras se pueden utilizar, pero se pueden llegar a ver, pero la verdad que no son, no me parecen a mí demasiado prácticas. No sé si no lo son, no me parecen a mí. Bien, operadores de cadena. ¿Qué es una cadena? Es una cadena de texto, ¿sí? Un string. La concatenación, que es el más, que no es la suma en este caso, es la concatenación porque los operadores tienen que ser dos strings, dos cadenas de texto. Entonces lo que hace es concatenar esas dos cadenas de texto. Si tiene un texto que dice hola y un texto que dice qué tal, les pega hola qué tal. Eso es la concatenación. Crea un texto nuevo con la suma de los dos. Hay una función ahí donde les pide que manipulen cadenas. Por ejemplo, que inviertan una cadena, que ingresen una cadena y muestren la cadena invertida. Lo que tienen que hacer es recorrer la cadena y construir la cadena al revés, haciendo concatenación. Esa es una posibilidad. ¿Sí? Si no, pueden complicarla jugando con una lista, ¿sí? Una lista que es como un arreglo de valores, invirtiendo el orden de la lista y mostrando dato por dato, pero ya no devuelve una cadena, ya manipula una lista. Tendría que concatenar esa lista, ¿sí? Y ahí sí les va. Hay una orden para la lista que es join. Es un método en realidad, porque las listas son una clase. El método join, que junta todos los elementos de una lista. Lo junta con un
separado por un carácter, por ejemplo, por una coma. Pero ustedes ponen comilla, comilla, y lo que hacen es juntar. ¿Sí? Entonces pueden usarlo. Pero bueno, no importa. Esto queda grabado por las dudas. ¿Sí? Como para el día que repasen, les va a salir. Otro operador es la concatenación múltiple. Y lo que hace es tomar una cadena y la repite. ¿La repite cuánto? Tantas veces como esté detrás del asterisco. Por lo tanto, este operador trabaja con una cadena y un entero. Si ustedes ponen otras cosas, le tiene un error de sintaxis. ¿Sí? Se hace cuelga. Entonces, en este caso, por ejemplo, hola, asterisco 3, 3 veces hola. Hola, hola, hola. Hay una función que es utilizada para formatear cadenas, que es el por ciento, que lo que hace es reemplazar cada elemento de, en este caso es una tupla, pero puede ser una lista también. Es una lista de valores, acá. ¿Ven? Que están valores separados por coma. Puede haber un montón de valores separados por coma, todo lo que ustedes quieran. Python es muy versátil para utilizar listas de valores. Entonces, esto es como un arreglo. En realidad, el concepto de arreglo en Python no existe. Se puede utilizar un arreglo. ¿Saben lo que es un arreglo, no? Yo estoy hablando como que ustedes entendieran. ¿Saben lo que es un arreglo? ¿Hay alguien ahí? Un vector, profe. Un vector es un tipo de arreglo, sí señor. Exacto. Un array, exactamente. Bueno, un arreglo tiene una característica que es homogéneo y de tamaño fijo. En el caso de Python, eh, las listas, todas las versiones de la lista, los diccionarios, las listas y las tuplas, son estructuras que no son homogéneas, son heterogéneas. ¿Sí? Se manejan, exacto, es un conjunto de datos. Se manejan datos de distintos tipos. Entonces se pueden concatenar, no se concatenan, se almacenan datos de distintos tipos. ¿Sí? Entonces, una lista está conformada por datos de... Uno no puede esperar que venga todos los datos igual. Incluso una lista puede almacenar listas adentro. Es una cosa loca. Es una estructura muy versátil, pero no es un arreglo. ¿Sí? Entonces hay características que tiene el arreglo que la lista no la tiene. Pero por contrapartida es recontra versátil. Entonces puede almacenar cualquier cosa. Entonces lo que arma es una lista acá. Y en esa lista la utilizan para completar una cadena formateada. Una cadena que esto tiene un nombre en Python o en C, se denomina plantilla. ¿Sí? Esta cadena es una plantilla. Es un texto en el cual faltan datos, faltan incluir datos. Entonces se indica que acá se pone un dato en punto flotante con 5 caracteres en total, o sea, 5 columnas ocupa, de los cuales 2 son decimales. ¿Mm? Eso significa esto, por ciento 5.2f. Es un especificador de formato esto. Y f es float. ¿Eh? Si ustedes no le aclaran nada, acá le ponen por ciento nomás, agarra el primer valor y le mete ahí el valor. Listo. Pero acá se está aprovechando y se formatea específicamente un dato flotante. Y acá un dato flotante como venga. Acá como venga, es flotante. Diablo. ¿Sí? C de hierro. No es la única forma de formatear, valga la cacofonía, la redundancia, en Python. Hay una función format y hay un operador F que corre a partir de la versión 3.8, creo. Que es F, abro comilla, escribo la cadena, ¿sí? Y después indico cuál es la lista de valores que se va a meter dentro de la cadena, ¿sí? Y con los por ciento. Creo que era con por ciento, no me acuerdo. Lo he usado, o no, entre llaves. Se especifican llaves y dentro de la llave van los valores. ¿Mm? Ok. Entonces acá esto es lo que hace una operación y muestra una cadena formateada. Es eso, ¿no? Hace una operación, muestra una cadena formateada. Bien, acá en Python para impaciente tienen las cadenas F. ¿Mm? Les explica. Bien, hay más operadores. Bueno, el operador de decisión, que es un operador ternario, es el único operador ternario que se conoce, que es un valor si se cumple esta condición y si no, este valor. O sea, por ejemplo, a ver,
ingrese dividendo, ingrese divisor, acá hay un ejemplo de código. Se pide que se ingrese un dividendo y se lo transforma entero. Se pide que ingrese un divisor y se transforma entero. Se almacena uno y otro. Y después dice, R es igual B1 sobre B2 si B2 es distinto de 0. O sea que resuelve esto si B2 es distinto de 0. ¿Por qué? Porque 0 haría que esto se transforme en un error lógico, porque no se puede dividir por 0. Entonces, en el caso de que no se pueda dividir por 0, reemplaza el valor de R por esta cadena de texto. Fíjense que normalmente R tendría un valor numérico, un valor de punto flotante que sería el resultado de dividir estos dos valores enteros. Da un resultado de punto flotante. Excepto que B2 sea igual a 0, ¿sí? Que no sea distinto de 0. Con lo cual almacena una cadena de texto. Y ahí se muestra como viene, ¿no? Resultado, R. Fíjense el print, lleva paréntesis y acá lleva una lista de elementos que va a mostrar. Entonces muestra un texto, resultado, que es un literal, y a continuación el valor que tiene R, que puede ser un dato numérico o puede ser el error. ¿Sí? Entonces, acá se está interceptando el error antes de que suceda. Se está validando el dato B2. ¿Sí? Y este es el operador ternario de decisión. Ahora, yo puedo poner if, la condición, dos puntos, R igual B1 sobre B2. Else, abajo, dos puntos, R igual no se puede dividir por 0. Y sería lo mismo y ustedes por ahí lo entenderían mejor. Esto es solo un ejemplo de cómo aplicar. Es mucho más sintético. Es mucho más sintético. Si están acostumbrados a usarlo. En la mayoría de las cosas se vuelve más dificultoso leer. Con lo cual es aconsejable, depende lo simple del código. O sea, si es fácil de entender, listo. Se mete todo ahí. Si no, se hace un if tradicional. El operador de pertenencia, el in, ¿sí? Devuelve un verdadero o un falso. En este caso, pregunta si el 3 está dentro de una lista. ¿Sí? El 3 está dentro de la lista 1, 2, 3, 4. Le va a decir que sí. ¿Sí? También puede buscar, por ejemplo, acá, busca una cadena, una subcadena en este caso, dentro de una cadena de texto. Esto devuelve verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? No, devuelve falso. Porque Python está en minúscula y este Python está en mayúscula. Habría que ver cómo se transforma toda mayúscula para que no dé el error. Si es que quieren, y si no está bien. Es lo lógico, porque esto no es lo mismo que esto. Entonces no lo va a encontrar. Bien. Acá me olvidé de ponerlo en negrita, el operador de identidad. ¿Sí? El is. Hay un problema acá con Python. Esto es un poco más complejo y se los doy solo como referencia. Pero no. Excepto que ustedes traten de evaluar que estén trabajando con una librería y no entiendan bien qué tipo de datos le está devolviendo, o cosas por el estilo, y quieran ver si relacionando si dos datos son el mismo, no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa? Python trabaja no trabaja con variables, trabaja con referencias. Entonces, si por ejemplo yo digo A es igual a 1 y digo que B es igual a 1, significa que A está apuntando al 1 y B está apuntando al 1. O sea que A es lo mismo que B. O sea, el dato A es el mismo dato que B, porque los dos no almacenan el mismo valor, sino que hacen referencia al mismo valor, que es la constante 1. Es una forma con la que trabaja Python. Es muy loco, pero es así. Entonces, Python almacena el 1 en algún lugar y lo tiene ahí almacenado. Cuando ustedes dicen tal variable contiene tal valor, ese valor está puesto como constante. Y lo que tiene la variable es la referencia a apunta a esa constante. ¿Sí? Entonces, en este caso, m igual a 2, n igual a 2, en realidad está apuntando al mismo elemento. Entonces dice que true, que es verdadero. Dice true. Es verdadero. M es n.
¿Cómo M es N? Son dos variables distintas. No, porque en realidad M y N hacen referencia al mismo dato, que es el 2. El 2 es una constante, es el mismo dato. El 2 y el 2 es el mismo literal. Ustedes lo ven dos veces de acá, en Python es el mismo. Es la misma constante. ¿Sí? Trabaja con la constante de una forma distinta a cómo trabaja, por ejemplo, eh, C. Que C cuando crea el programa ejecutable va a haber dos valores 2 dentro del código, dos literales 2. ¿Mm? Entonces en el assembler ustedes pueden cambiar el valor de 1. Pueden editar en el ensamblador, desensamblarlo, ¿sí? Agarran el código máquina generado, lo desensamblan y ven dos veces el valor de 2. Cambian uno y listo, ya está. En Python no puede pasar eso. Primero porque no hace código máquina. Es interpretado. Pero así todo, si yo quisiera cambiar, pudiera acceder a la memoria, ubicar a dónde está apuntando esta referencia y cambio este valor también se cambia. Porque los dos apuntan a mí. Es así como es el Python, está diseñado así. Una cosa loca, pero bueno, es como funciona. No pasa lo mismo con las listas. ¿Sí? No pasa lo mismo con las listas. Cuando yo creo una lista, la lista no se revisa entera para ver si uno es igual a otro. Entonces, si yo declaro una lista y después declaro que otra variable tiene una lista similar, son dos listas distintas. Entonces yo le agrego un valor a n sub 3 igual a j, por ejemplo, va a variar n solamente y no m, porque hacen referencia a dos elementos distintos, dos listas distintas. ¿Pero por qué? Porque las listas que son conjuntos de datos no son constantes como las constantes. Las listas son de por sí variables. Ahora, si yo hago esto, m es igual a n, y ahí sí, m va a tomar referencia a esta lista, porque n está haciendo referencia a esta lista. Entonces sí, me va a decir que sí, que es el mismo. No, me va a decir que es true. Y si cambio el valor de m sub 3, el valor de n sub 3 va a estar cambiado. No se enloquezcan mucho con esto porque, bueno, les queda documentado más adelante con la práctica, esto va a salir. Si es que llegan al nivel de necesitar ejecutarlo. ¿Sí? Bien. Listo, bueno. Acá le dice bien. ¿Qué pasa si yo añado un valor? Que es lo que acabo de decir. ¿Qué pasa? ¿M sigue siendo N? ¿Qué hace? Bueno, nada, eso lo pruebo. Pero tienen que entender lo que hace esto. O sea, me tienen que haber escuchado, tienen que haber recordado lo que hace esto porque es medio críptico para ustedes, ¿no? No sé, supongo yo. No han visto sí lenguaje de programación, pero no sé si a este nivel. Bien, reglas de precedencia, ya las conocen las reglas de precedencia. Los operadores tienen nivel de precedencia, o sea que si yo veo una expresión, un montón de operadores con un montón de datos, se resuelven esas operaciones según el nivel de precedencia. ¿Mm? Por ejemplo, la multiplicación y división tienen precedencia sobre las sumas y las restas. Los paréntesis tienen precedencia sobre cualquier tipo de operación. ¿Sí? Entonces, siempre se puede ir alterando el nivel de precedencia con los paréntesis. Que los paréntesis no son operadores, son delimitadores. Es para cambiar el nivel de precedencia, pero no son operadores. ¿Mm? Es un detalle, pero bueno, ya lo vamos a ver. Acá tiene nivel de precedencia. Lo primero que se resuelve es la exponenciación. O sea, si usted tiene una variable elevada dentro de toda una expresión, lo primero que se resuelve es eso. La variable elevada y se obtiene el resultado para después seguir operando con ese resultado. Ok. Las operaciones a nivel de bit, la multiplicación, división, suma, resta y después los operadores relacionales. ¿Sí? Estos operadores, incluso hay precedencia dentro de los operadores relacionales. ¿Sí? En los relacionales no, estoy diciendo pavada. En los lógicos. ¿Sí? Y la expresión condicional es la de menor prioridad. La de menor prioridad de todas. Entonces, si ustedes ponen un dato
un dato de control y otro dato, se resuelve primero el que está más a la izquierda, luego, no, perdón, se resuelve primero el del medio, para ver si hay que resolver el de la derecha, perdón, el de la izquierda o el de la derecha. ¿Sí? Este es el que tiene más prioridad, el que va en el medio, en el guión. Ok. ¿Hasta acá alguna duda? No, por ahora. Bien. Los operadores, ustedes ya lo vieron. Tanto de PCInt como de C. Entonces, esto es ver cómo se acomodan los operadores en Python. ¿Qué operadores loco tiene Python? No es tan difícil tampoco. Lo van aprendiendo con la práctica. Muchos de estos operadores quedan anotados ahí. Estos son los operadores. Después cuando lo tengan que utilizar, o les nace naturalmente o a veces tienen que ir a buscar. Y en vez de agarrar el apunte, van a Google y ponen ¿cómo es el operador de potencia en Python? Y ahí les sale, el operador de potencia en Python es el asterisco asterisco. ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente hacen? Mucho antes de buscar en el apunte, porque el apunte no tiene un índice tan claro como la automatización de Google. Que Google en la mayoría de los casos le pega cuando usted hace una pregunta. El tema es que tienen que saber preguntar en Google, pero bueno, la mayoría de los casos hacen el trabajo de búsqueda por ustedes. Entonces van a encontrar. Esto es esencial, eh, entenderlo, pero no memorizarlo. Muchos ya están implícitos. La suma de la reta, multiplicación, división, los paréntesis, que no son operadores. Bueno. El AND, el OR, de los relacionales, los operadores lógicos, esos son muy comunes. Operadores a nivel de bit, muy raro que usen, puede ser. Desplazamiento tampoco, muy raro que usen. Y la expresión condicional, no sé, pueden llegar a utilizarla, eso depende de cada uno. La mayoría de los casos no. Vamos a ver lo que es una función. Yo hice referencia a la función OR, la función CHR en el apunte de hoy, pero ya había hecho referencia a las funciones int, que transforma a entero, hace un casteo de un dato transformado, da como un resultado un entero, y la función input, que le espera a que se presionen caracteres en el teclado y los lee, los levanta. O sea, verifica el buffer del teclado si está lleno, y si no, espera que se llene el buffer del teclado y devuelve lo que está almacenado ahí, que es una cadena de texto, el input. ¿Mm? Es una función que interactúa con el teclado, con el dispositivo estándar de entrada en realidad, no con el teclado. Normalmente el teclado es el dispositivo estándar de entrada. Pero si ustedes lo pueden llegar a modificar desde el sistema operativo. Ahora no quiero usarlo. Quiero usar un teclado como es, virtual, con el mouse. Entonces, bueno, van a ingresar los datos del teclado virtual. Ok, es lo mismo. ¿Mm? El driver va a entender a la funcionalidad virtual como si fuera una funcionalidad de hardware. Total, el sistema operativo no distingue. Un flujo de datos es un flujo de datos. Venga un dispositivo virtual o venga un dispositivo físico. Pero no hay problema. Vieron esas funciones. Pero ustedes pueden hacer funciones. O sea, pueden crear sus funciones propias, que es lo bueno de los lenguajes, que uno puede armar procedimientos y funciones. ¿Qué son las funciones? Son procedimientos que calculan uno o más resultados. ¿Sí? Procedimientos que se ejecutan sobre parámetros, en la mayoría de los casos, puede ser que no reciba parámetros, y que está predestinado a devolver uno o varios valores. ¿Sí? Puede devolver ningún valor, o sea, una función puede llamarse, ejecutarse y no devolver nada. Pero si devuelve un valor, lo devuelve con una palabra reservada que es return. ¿Mm? Y sí, tiene que haberlo visto en programación orientada a objetos. Porque un método es la implementación de una función dentro de una clase. Pasa que, bueno, es un poco más específico un método, pero no deja de ser una función casi. O sea, es un derivado de una función. Ahora, una función no está relacionada con una clase. Una función es un pedazo de código independiente que recibe parámetros y devuelve resultados. Ok, ¿cómo funciona?
Normalmente ustedes tienen en una parte del código el llamado de una función. Eso significa una variable, una referencia que va a almacenar el resultado de la función que vayan a ejecutar y uno o varios parámetros. Puede ser que no tenga ningún parámetro. Pero acá en este caso, este ejemplo tiene dos parámetros. ¿Cómo funciona la función? Bueno, es un pedazo de código que está programado en otro lado. Para comunicarse el programa, el código llamador, digamos así, no necesariamente el código principal, pues el código que invoca, invocador, pues las funciones se invocan, ¿m? Como los monstruos, se invocan, este, lo que hace es eh, buscar dónde está la función, o sea, en qué posición de memoria se encuentra esa función y ejecutarla. Pero antes, como no sabe exactamente la función, qué es lo que espera, lo que hace es meter los datos que le quiere trasladar a la función para que la función opere a la pila. ¿Qué es la pila? Es un área de intercambio de datos que es común a todo el proceso que este, está dentro de un programa. O sea, el programa tiene su propia pila y esa pila intercambia datos entre distintos procedimientos. O sea, lo que hace es apilar valores. O sea que un valor se agrega, encima se agrega otro, encima otro, así, hasta que se van cumpliendo los códigos. Cuando un código se cumple, se desapila el último valor que es el resultado. O la misma función lo que hace es tomar los parámetros y desapilarlos. Entonces, sacarlo de la pila. ¿Por qué? Porque los piensa utilizar. Y una vez utilizados ya no sirven para nada. Entonces, hace eso. La función, antes de invocar, perdón, el código, antes de invocar a la función, los toma los parámetros y los apila. Los guarda en la pila. En esta memoria de intercambio. Y invoca la función. Entonces, ejecuta el código que está a partir de la palabra clave def. Def es una sentencia que declara el encabezado, el comienzo de una función. La función tiene que tener un nombre, el nombre tiene que respetar los criterios de nombres del usuario, porque el nombre lo define el usuario, excepto que sea una función que ya esté preprogramada, con lo cual va a ser una palabra reservada, pero si no lo define el usuario, entonces tiene que crear una palabra que interprete el Python como una palabra válida. Ok. Y están enunciados cuáles son las variables internas de la función que van a manejar los parámetros. Eso significa, acá se llama valor 1 y valor 2, no importa qué nombre tiene, porque lo que se pasan son los valores. Se pasan los valores, el valor de valor 1 y el valor de valor 2. No se apilan las variables, se apilan los valores a que está referenciando, se la referencia. Entonces, en param 1 va a aparecer la referencia que tenía valor 1, o sea, el valor que tenía valor 1, ¿sí? Copiado, valor 1 no pierde su valor, hace una copia en param 1. Entonces, si param 1 se le ocurre borrar, dentro del código yo borro param 1, puedo borrarlo, puedo hacer lo que quiera con param 1, total, valor es otra cosa. Pasó a través de la pila, o sea, pasó una copia del valor a través de la pila. Eso es paso por valor, se denomina. Hay otra forma que ustedes la vieron en C, que es agregar un ampersand adelante, que es el paso por referencia. El paso por referencia lo que pasa es la dirección de memoria donde está esta variable, o sea que lo que viaja es la variable completa. Si yo le cambio de valor acá, cuando vuelvo el valor está cambiado. Eso es paso por referencia. En Python existe algo similar al paso por referencia. O sea, se puede hacer un comportamiento similar al paso por referencia, pero no existe el paso por referencia como en C. Es un poco más complejo como maneja los parámetros Python. Es bastante versátil maneja parámetros. De hecho, no sé si alcanza hoy, si está extendido todo. No. La clase que viene vamos a seguir viendo, me parece, el detalle de cómo se pasan los parámetros dentro de una función para que sepan. Pero, entonces, es un pedazo de código la función que resuelve un algoritmo, un subalgoritmo, y devuelve un resultado. Ese resultado lo devuelve a través de la pila, que es donde va a buscar
la función para guardar, para decir yo valgo esto y que se almacene en var. O sea, var toma el valor de la función. ¿Y la función de dónde saca el valor? Lo saca de la pila. ¿Y quién lo puso en la pila? La palabra clave result. Result pone una lista de valores en la pila. En este caso es un solo valor. Devuelve un solo valor. Pero yo puedo devolver varios. Resultado 1, resultado 2, resultado 3. Y se van a pilar varios resultados. Y acá lo tengo que asignar en tantas variables como se me ocurra. Variable 1, variable 2, variable 3. Todo separado por coma. Igual a lo que es la función. Entonces yo puedo devolver varios valores. Eso es de Python. Es específico de Python. Ok, entonces vamos de vuelta para redondear. Una función es un subalgoritmo implementado que hace independiente el código de la función del código principal. ¿Sí? Entonces recibe parámetros, opera con esos parámetros y devuelve un resultado. Ese resultado se utiliza dentro del código principal para hacer algo. En este caso para asignar, pero podría mostrarlo en pantalla, podría hacer algo. Podría ser una operación, multiplicar por 2, dividirlo, qué sé yo. Hacer algo con el resultado de la función. Es como si fuera un dato. Bueno, en realidad es un dato. No es como si fuera es un dato. ¿Sí? Entonces, son dos códigos independientes. Eso es lo esencial. Bien. Acá les explica cuáles son los pasos que se hace para la invocación de la función. Decime, ¿quién va a Profe, hablar? ¿Quién va a hablar? profe, Sí, eh, a ver si entendí bien. sí. Sería como en C++ cuando creamos la biblioteca y pedimos una función de esa biblioteca y nos devuelve el resultado, sin necesidad de escribir todo el código en el código principal. Cuando vos llamás a una función, en Python pasa lo mismo. Vos podés hacer include a una librería, ¿sí? A la Sí, biblioteca. Entonces, invocás a las funciones que tiene esa biblioteca. También puede tener métodos, clases. sí, Obviamente, sí, sí. puede tener clases. Lo que sea, no importa. Entonces, Vos podés invocas hacer ahí eso. y te devuelve el resultado. Exacto. Lo mismo que en C. También las podés declarar vos. Vos podés definir funciones, que es lo mismo que hacen ustedes en C. En C++ hacen eso. Crean funciones o crean métodos. Es Sí, sí, exactamente. sí. O Entonces, sea, era lo mismo. la metodología es la misma. Exactamente la misma. Tiene sutilezas. O sea, no Claro. se comporta 100% igual que en C. Pero esencialmente lo mismo. Si lo aprendieron en C, Pero lo va mismo. por ese lado. Como Sí, para sí. Es, entenderlo, va por ese es lado. claramente lo que usaron en C. Claramente Ok, lo que usaron en C. ¿Sí? gracias. Lo que tiene es, como Python es otro lenguaje, tienen particularidades, obviamente, que salen con la práctica. O sea, van a estar enunciadas en la clase que viene, vamos a ver el tema de los parámetros, que es bastante complejo en Python. Es recontra versátil el paso de parámetros en Python. Es recontra versátil, es mucho más versátil que en C. En C es mucho más acotado. Pero el C es muy poderoso. O sea, con ese acotamiento que tiene, ustedes pueden hacer casi cualquier cosa. En Python también pueden hacer casi cualquier cosa, pero se vuelve un poco más complejo. ¿Sí? O no, por ahí resulta más simple. Depende de la lógica de cada uno. Ok, hay funciones predefinidas, que son las que ya vimos, int, input, print, chr, ord, esas son funciones predefinidas, ¿sí? Que están incluidas en la biblioteca estándar de Python. O sea, cuando ustedes invocan al Python, ya se carga automáticamente la biblioteca estándar, no tienen que hacer ningún import. Y ya están incluidas esas funciones. ¿De dónde las saca? A ustedes no les importa porque son parte del lenguaje. Pero también ustedes pueden definir funciones propias, o sea, pueden crear sus propias funciones. ¿Cómo hacen para definir una función? Con esta palabra, que es def. Def define una función. También define métodos. Si def estuviera dentro de una clase, def estaría definiendo un método, que es una función dentro de una clase. Ya, entre comillas. Sí, si me escucha un profesor de programación orientada a objetos, me va a decir, no, a términos prácticos, una función y un método son casi similares. Uno está circunscripto a una clase, o sea que está en un ámbito específico, y la función es de ámbito general. Está en un ámbito general que es la nada. O sea, no necesita de una clase para hacer referencia a valores, se auto
regula los datos que va a utilizar. ¿Sí? Ok, entonces, si yo tengo que definir una función, tengo que usar def, nombre de la función, 2 puntos, y poner el código de la función con un indentado antes para que indique que está dentro de esta sentencia, ¿sí? Dentro de este bloque de instrucciones. Es tan simple como eso. Para declarar el nombre de la función se suele utilizar por recomendación, no es obligatorio obviamente, pero se suele utilizar la nomenclatura húngara, ¿sí? La notación húngara. Eso es como está escrito acá, por ejemplo, el nombre de función, que son 2 palabras, están las 2 palabras juntas, pero la segunda palabra empieza con la mayúscula. Eso es lo que divide una palabra de la otra. También se puede utilizar el guión bajo, o sea, puede comenzar con un guión bajo, puede estar entre medio, puede estar al final. Se puede utilizar el guión bajo como un carácter más dentro del nombre de la función. También se pueden usar números, pero los números no pueden estar al inicio. Porque si están al inicio, hacen referencia a un dato que es numérico. Entonces se confunde. Ve el número, ve una letra y dice error sintaxis, listo, frena ahí. Chao. Tiene que comenzar obligatoriamente por un underscore o por una letra, por un carácter ASCII, un carácter alfabético, no alfanumérico, alfabético. Y después sí pueden tener números. ¿Okay? No puede tener espacio. O sea, si ustedes crean una función y le ponen espacio, yo lo he visto a veces, me da ganas de matarlo a veces, agarrarlo y agarrar la puñete al que hace eso. Pero generalmente pasa, gente que no practicó, hay chicos que se presentan al parcial sin practicar y son una lágrima de sangre después, que por ahí declaran funciones con 2 palabras. O sea, crean una función que son 2 palabras separadas por un espacio. Ah, esto es una función. No, son 2 palabras distintas. 2 palabras están relacionadas por un operador entre medio. Tiene que haber algo que una esos datos. No puede haber 2 datos uno al lado del otro. Entonces, está mal. Para eso le hago averiguar qué son los nombres del usuario, para que tengan idea cuando se habla de nombre, de qué se está hablando, de palabras del usuario, ¿sí? Que es una palabra sintácticamente correcta. Bien, ok, ¿sí? Lo advierto y después. Acá tiene un ejemplo de código que define varias funciones. La función pi, que devuelve un literal, 3, 14, 15, 9, 16, es para, nada, en vez de almacenar pi como una variable acá, simplemente se invoca la función pi y devuelve este valor. Nada más que eso. Una función módulo que devuelve el valor, si el valor es positivo, y si no, devuelve el valor cambiado de signo, si es negativo. Módulo es la parte positiva de un valor, o sea, el valor sin signo, si te quieren. ¿Mm? Implícitamente signo positivo. Eso es el módulo. El perímetro del círculo sería esto, de la circunferencia, no del círculo. Perímetro de la circunferencia porque se sobreentiende por el tema de radio acá. ¿Sí? 2 por pi por el módulo de radio. ¿Por qué el módulo de radio? Porque radio tiene que ser positivo. Siempre radio tiene que ser positivo. Te ingresan un valor negativo. Si ponen un valor negativo por referencia, se lo toma como positivo y devuelve un perímetro positivo. Ok. Es eso nada más. Y el área, o en el cálculo del área de una circunferencia. Muy bien. ¿Mm? Pi por radio al cuadrado. Pero radio. Este es medio redundante. Pero bueno. Y retorna el valor de A. A es la variable que calculó. Entonces, este es el parámetro que recibe, esto es lo que retorna. Este es el valor de retorno. Acá, este es el parámetro que reciba, este es el valor de retorno. Este es el parámetro que recibe, valor, este es el valor de retorno. Y acá no recibe parámetro. Sí, decime. ¿Por qué puso módulo en pi al radio al cuadrado? Porque quiero que lo tome siempre como positivo. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, acá, esto que dice perímetro acá es que no alcanzó se corrió para abajo. Esto forma parte de la línea de arriba. Les aviso por las dudas. O sea que no sigue la línea abajo. Porque cuando ustedes le vayan a copiar, esto le va a aparecer en el renglón de abajo. Analicen sintácticamente esto y van a ver que hay una coma y a continuación no tiene nada. Bueno, es porque va esto. Ok. ¿Sí? Si fuera Word esto, cuando lo copian y lo pegan,
pero como esto es PDF, el PDF es un descriptor de páginas y no un descriptor de texto específicamente, lo tomo como si fueran dos cadenas distintas. Bueno, no importa, eso, tómenlo entre comillas. Fíjense esto, if name igual main, dos puntos. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy preguntando si este módulo, o sea, este programa, el código se llama main. ¿Sí? Se llama main. Cuando ustedes graben este archivo lo van a tener que pegar en un editor de texto y guardarlo. Cuando lo guardo le van a poner, qué sé yo, prueba 4.pi, por ejemplo. Prueba 4. ¿Qué va a ser prueba 4? Prueba 4 va a ser el módulo. Entonces, ese prueba 4 tiene funciones. ¿Qué pasa si ustedes quieren reutilizar estas funciones? Si la quieren reutilizar en otro programa, porque ya las tienen programadas, en el otro programa ponen import módulo 4. Y automáticamente, si lo tienen en la misma carpeta, obviamente, el Python va a buscar en esa carpeta si existe un archivo módulo 4.py y lo va a incorporar. Pero no va a ejecutar esto, porque el nombre no va a ser main, va a ser módulo 4. ¿Sí? ¿Está? Si se ejecuta como programa principal, esto, por más que se llame módulo 4, como es lo que estoy ejecutando, se renombra como main. ¿Esto es para qué? Para hacer código de prueba. Esto es un montón de funciones y acá tengo un código que se ejecuta solo cuando estoy ejecutando este código como un programa principal. ¿Sí? En el caso de que no sea un programa principal, esto no lo ejecuta. Es nada más que para tener código de prueba. ¿Por qué código de prueba? Porque estas son funciones que las puedo llegar a reutilizar. Nada más que para eso. ¿Qué hago dentro de este código de prueba? Muestro un mensaje de qué hace este programa, ¿sí? ¿Qué hace esta prueba? Se toma el valor de R, que es un valor de tipo float. Acá hay otra función. Invoco la función float, que me traduce un valor, una cadena de texto, por ejemplo, a un valor con puntos flotantes. Pues podría ser un entero, por ejemplo, valor entero. Y me devuelve con punto cero, como valor en punto flotante. Pero bueno, acá en este caso el input me devuelve una cadena de texto. Entonces espera la función float que el texto que se ingrese sea más o menos parecido a un valor numérico con punto flotante. Lo traduce a un valor numérico con punto flotante y lo guarda en R. Y después se muestra el texto literal, el área de un círculo de radio R, es el R ingresado, que es este R, y acá muestra el resultado de aplicar la función área sub R. ¿Cuál es la función área? Esta que está definida acá. ¿Sí? La función área hace el cálculo del resultado de la función pi, o sea que de acá se invocó a la función pi y se recibió un 314, por módulo de radio, o sea que se invoca acá a la función módulo, pasándole un valor, que es el radio que vino acá, se llama radio acá, pero se pasa a llamar valor acá, y son tres variables distintas. Acá se llama R, acá se llama radio, y acá se llama valor, pero son tres variables distintas, porque dentro de esta función no existe R. Dentro de esta función no existe ni R ni radio, existe solo valor. ¿Sí? ¿Está? Porque los ámbitos son distintos. Cada función tiene su propio ámbito. Todas las variables que se declaran dentro de una función son propias de esa función, por más que se llamen igual, ¿sí? Que una variable externa de cualquier otro módulo van a ser distintas. Por ejemplo, este radio y este radio son dos variables distintas. Esta R, si hubiera esta R de módulo, son distintas variables. ¿Mm? Se llaman igual, sí, pero son ámbitos distintos. Esto es una función y este es el programa principal. Son dos variables distintas, por más que sean iguales. ¿Sí? Bueno, entonces se invoca área y se invoca perímetro y se muestran los resultados. Lo que hace la función. No es muy compleja, es bastante estúpida, pero bueno, ya estamos viendo Python, chicos. ¿Cuál es la idea? Bueno, acá les explica lo que es el main y se acaba ahí. ¿Cuál es la idea? La idea es que ya traten de empezar a largarse solo. O sea, ya ven código en Python, ya tienen experiencia en código porque ustedes vieron un C y vieron PCIN, que quieranlo o no es código. El PCIN es código, es pseudocódigo, pero es código. El pseudocódigo es un código falso, pero es un código. Como ustedes ya tienen experiencia en codificar de forma básica, simplemente entendiendo los
elementos básicos del lenguaje, quizás utilizan la misma metodología y obtienen un resultado equivalente. Eso significa, codifican en un lenguaje nuevo y obtienen como contrapartida la ejecución de ese programa, el resultado que les da ese algoritmo. O sea, implementan un algoritmo en el lenguaje Python. Para hacer eso tienes que ir a practicar. Entonces, la clase pasada se habló de instalar el Python. Supongo que lo tienen instalado. ¿Probaron algo? ¿Tuvieron algún problema con usar el Python? ¿Lo hicieron? Los escucho. Yo hice correr algunos de los que usted dijo que agarremos del cuatrimestre pasado y anduvo bien. Pero agarré cosas simples, no sé, Era sumar, la restar. idea, obviamente. No, está bien. En principio era tener bien instalado el Python y ver que funciona. ¿Sí? Sí, La porque se segunda acuerda que yo le parte, dije, lo hice desde el Visual Studio. sí, no hay problema. No hay problema. Eso es como a ustedes les guste más. El tema es que codifiquen en Python. O sea, mi interés es que codifiquen en Python. ¿Con qué van a codificar? No me importa nada. Mientras ustedes logren codificar en Python. ¿Sí? Acuérdense Ok. lo que les dije al principio. Chicos, somos profesionales nosotros. O sea, no somos alumnos, profesor. O sea, yo no soy profesor, ustedes no son alumnos. Somos casi de la misma profesionalidad, digamos. O sea, somos casi colegas. Entonces yo espero que se comporten como informáticos. Eso significa, les tiro el desafío, no les digo, o les digo más o menos cómo se resuelve, pero son informáticos y tienen las mañas para resolver. Esa es un poco la idea de esto. Entonces, listo, tienen de vuelta código para probar, o sea, copiar, pegar, ver lo que hace, si es que van a repasar. Yo le diría que algunas cosas son relevantes, otras, si lo entendieron, ni lo copien, ni lo peguen, ni nada. Y tienen tienen una lista ¿cómo se llama? De ejercicios para hacer. Que esa lista va a ser obligatoria la entrega. O sea, van a tener que entregar. Después van a venir ¿Para los cuándo? sollozos cerca de la fecha. No sé todavía. Un mes, pónganle más o menos. No sé. Vamos, lo vamos viendo eso. Cuando yo le diga, chicos, yo creo que ya pueden hacer todo, pónganle en la semana que viene o la otra. El tema es que seguramente el fin de este práctico se le va a juntar con el inicio del otro práctico. O sea, el práctico que sigue se lo voy a dar y yo le voy a dar tiempo para que terminen de entregar el primer trabajo práctico. ¿Sí? Pero no se atrase mucho con ese primer trabajo práctico, si se le juntan los dos, acuérdense que el final, la última semana, tienen que tener los trabajos prácticos entregados, todos. No lo dejen todo para el último momento. Le aviso porque esto es evolución clase a clase. ¿eh? O sea, si lo juntan todo, No, en un si solo día no lo van a poder hacer. si no tenemos los dos trabajos prácticos, no podemos dar el examen. No, exactamente, Ok, exactamente. No pueden dar el final, porque no aprueban la materia, de hecho. ok. O sea, pueden rendir el parcial, sí, el parcial probablemente, sí, che, le doy un tiempito. Pero cuando yo tengo que presentar la nota, me van a, no sé si lo van a controlar o no, pero me van a decir, ¿le tomaste trabajo práctico? Sí, los presentaron. Está la garantía de que lo presentaron. Está. Ok. Los chicos que no pudieron presentar el trabajo práctico en la materia esa primera semana que les pedí trabajo práctico, fíjense si no lo subieron, si lo pueden presentar ahora. Me olvidé de eso. Así ya queda registrado. ¿sí? Si no, después, bueno, igual es salvable eso. En todo caso lo digo, si me lo auditan, que puede ser que me lo auditan, porque me ha pasado, la rectora diga, che, pero vos entregaste todo porque yo veo acá que no están completos. No, bueno, le explico. Fue trabajo grupal, qué sé yo. Pues acá, pero veo que, Sí, no sí, chequeé. le pasará a todos los compañeros, ¿no? Pero es como que la página no te devuelve un mensaje para quedarte tranquilo de que a usted le llegó la información. ¿No te figura como presentado algo? No sé, yo nunca. Figura que se carga algo, pero ya hemos tenido problemas en otra materia que te dicen que no le llegó y a nosotros nos figura como cargado. Ok. Por eso es Bueno, que vio que yo a veces igual lo yo jodo y le pregunto. hago la lista. O sea, yo hago la lista, digo, che, para que vayan viendo quién me lo debe. O sea, no, en eso soy ordenado. ¿Está? Bien.
Acá tienen algo de bibliografía complementaria. ¿Sí? Esto, si quieren, no es que lo lean obligatoriamente ni nada. Les va a llamar la atención por ahí alguno va a decir no entiendo nada, listo, ok. Pero da una explicación cómo se trabaja, cómo se hace el producto de matriz, es algo un poco más avanzado, pero bueno, si lo quieren chusmear, está interesante, ¿sí? El operador arroba. Acá está lo que son las funciones internas en Python, ¿sí? Esto es documentación de Python en castellano. Se los doy para que sepan que existe documentación oficial de Python en castellano. Solo por eso, es un pretexto para que vean dónde tienen documentación oficial. Puede no servirle la documentación oficial y ustedes usan Stack Overflow o no me acuerdo del otro, donde buscan en preguntas en Google y lo primero que les sale es eso. Bueno, si se arreglan con eso, se arreglan con eso. Pero sepan que hay muchos recursos. Yo lo que les digo es, recursos, no hace falta que me esperen a mí y me pregunten a mí cuando tienen una duda. Uy, me sale un error sintáctico y no sé. Googleen, chicos. Aprendan a googlear. Esa es la idea. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, yo no les voy a decir nada si ustedes, que cuando les tomo un ejercicio, si ustedes encuentran una solución y se entiende, o sea, yo veo que ustedes se bajaron la solución porque no es código que yo haya aplicado, lo acepto igual. Porque si lo saben aplicar, es porque lo entienden. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que, por ejemplo, tengan su pareja, por ejemplo, alguien que convive con ustedes, es programador en Python. Entonces, como yo no lo estoy viendo por la cámara cuando rinden en el parcial, le dicen, che, hola a un amigo, ¿me lo resolvé? Yo le cambio alguna variable, o le dicen al compañero, ¿me lo resolvé? Bueno, yo me fijo eso. Yo comparo, me doy cuenta cuando se copiaron de un compañero o no. Pero cuando veo código, ¿sí? Que está bajado y que se lo bajaron 4 o 5 y que lo adaptaron de la misma forma, me doy cuenta, pero se han copiado. Como no sé de quién se copió de quién, van todo al muere. O sea, yo tengo que entender de que si ustedes utilizan código y adaptan código, que lo hacen ustedes personalmente, no que se copian código de un compañero y eso es válido. ¿Sí? No, eso no va. Pero sí pueden, por ejemplo, no sé, yo voy a explicar más adelante archivos CSV, ¿no? Archivo separado por coma. Vamos a ver ejercicio de ejemplo y muy probablemente en el parcial les tome, muy casi que lo firmo, que en el parcial y en el final sea un ejercicio donde es procesar un archivo CSV. Ya sea generar un archivo CSV o levantar un archivo CSV, lo más probable es levantar y procesar un archivo CSV. Para demostrar que lo hicieron, yo tengo algunos recursos para darme cuenta si se copiaron o no, pero no son infalibles. Como en el final la cámara tiene que estar prendida, no sé cómo se va a arreglar, pero la cámara tiene que estar prendida, ahí es más difícil que se copie. Si ustedes se copian, se lo hace el ejercicio a otra persona, y qué sé yo, al final no rinden nunca más. Tengo chicos que tuvieron que recursar la materia. Ahora no tocó ninguno. Pero tuve chicos que tuvieron que recursar con la materia aprobada, ¿eh? Aprobada. Se la zafaron. Ah, bueno, sí, porque me pasaron. No me di cuenta. Los aprobé, lástima. No la rendieron más. Tuvieron que clavar 2 años hasta que se le vencía la materia y volver a recursarla. O sea, 2 años parados por esta maldita materia que la aprobaron y la pudieron rendir. Tienen que esperar que se les venzan todos los finales para volver a recursarlo. ¿Eh? Entonces, ojo que no sea una traba esta materia. ¿Eh? Nada, tómenselo en serio. Y aparte es importante Python. O sea, no van a ver un Python acá que van a salir expertos en Python y van a ir a dar clase en la NASA de Python. No, van a manejarse en Python. Después del día de mañana dicen, bueno, ¿qué lenguaje conoce? Y bueno, con un poco de formación, un poco de adicional, un poco de ver código, van a entender un poco más de Python. Si no se calientan, van a probar la materia y nada más. Bien, ahí en la práctica les hace mención al apunte, al práctico. Vamos a ver un toque el práctico y ya terminamos. Una ventana. Listo. Son 30 ejercicios. 30 ejercicios.
Se supone que si lo hacen uno por día, en un mes lo tienen hecho. Muchos son muy simples, muchos son reutilizar el código anterior. Por ejemplo, hay uno acá que les pide validar si un año es bisiesto, después les pide validar si una fecha ingresada es válida, y ahí le dicen, fíjense si el año es bisiesto. ¿Qué hacen con el año bisiesto? Bueno, tienen el código hecho en el ejercicio 9. De hecho, si me presentan el código del ejercicio 10 con el año bisiesto hecho, yo ni le voy a preguntar por el ejercicio 9. Le que lo hicieron en el 10, ya está. En el 11 les pide que digan de qué signo es una persona. Para saber de qué signo es una persona tienen que ingresar día y mes. Para ingresar día y mes tienen que validar que el día y el mes sean correctos, con lo cual es parte de hacer una función que indique un verdadero con falso y una fecha ingresada en el formato día, mes y año es válida o inválida. ¿Sí? Entonces, por más que acá dice ingrese el día y mes de su cumpleaños, vamos a suponer que es el día y mes del nacimiento. ¿Sí? O del cumpleaños, incluyendo el año, porque tienen que evaluar si la fecha es válida o inválida. ¿Sí? Y para eso necesitan evaluar el bisiesto. O sea que en realidad estos tres es un programa que se va haciendo con estos dos programas. Nada, es eso. Ir viendo de hacer código, reutilizar código, hacer código, reutilizar código. Eso es lo que quiero. ¿Sí? ¿Está? Este es muy interesante, el 12. El 12. Después podemos hacer una charla cuando lleguen a este ejercicio de cómo se hace. Profe, para la presentación del trabajo, Sí, del trabajo práctico, le vamos a tener que, por ejemplo, pegar el código en un archivo o directamente se lo presentamos en un archivo .py. No. Un archivo zip. Hagan un comprimido. Todos saben comprimir. Bien. Sí, supongo que sí, saben comprimir. Solo los archivos PI. Ponen todos los archivos PI y lo comprimen. Lo que sí, pongan numeral, nombre y apellido del alumno en cada programa, si no, no voy a saber quién lo hizo. En realidad sí, porque descomprimo, supongo que me voy a dar cuenta cuando vea el zip quién lo presentó, entonces asumo que es él, pero por la duda, pongan en el mismo programa numeral, alumno tal, o pongan su nombre y su apellido, autor, lo que quieran. Bien. Los ejercicios están más o menos ordenados desde los ejercicios básicos a ejercicios avanzados, ¿sí? Con lo cual, estos primeros ya lo pueden empezar a hacer para practicar. Si tienen un rato para practicar, ya háganse, capaz que en una sentada te mandan 5 o 6 ejercicios, porque no son difíciles. No son difíciles para nada. Capaz que en 3 horas de práctica hacen. A principio por ahí le va a costar un poquito, hasta que se acostumbren a codificar, pero después va a salir como chorizo. Así que en eso no tienen problema. Pero bueno, nada, eso se organiza ustedes. No sé si alguien quería hacer alguna pregunta. Profe, yo le quería preguntar una cosa que no tiene que ver con el trabajo práctico, así muy concretamente, pero sí tiene que ver con herramientas de programación. Ajá. Y le quería pedir si en algún momento no podemos, cuando hayamos avanzado con el temario de la clase, Sí. ver en algún momento el tema de los repositorios en programación, cómo funcionan y como usted hablaba de esto, ¿no? Del compartir y qué sé yo, De los el código. repositorios me está hablando de GitHub o algo. Claro, Git, sí. no lo sé. Sí, sí. Me quieren, en mi laburo me quieren agarrar a trompada. No lo sé usar. Nunca me calenté en aprender a usar. Bueno. ¿Sí? Sí, a ver, los he usado. Una vez tuve que entrar a un sistema de reporte que era general, entonces teníamos que usar repositorio. ¿Sí? Entonces me olvidé los comandos. Yo laburo en Linux, me olvidé. Entonces no soy muy experto en eso, te soy sincero. De hecho, ahora estoy en un proyecto que estoy trabajando con un compañero y un compañero me dice, che, pará, ven que además vamos a hacer un repositorio. Bueno, dale, hace lo que quieras. Puso en GitHub y me dice, dale, sacate un usuario, ya lo puse. No me supe sacar ni un usuario. Tampoco tuve demasiado tiempo. Un poco es eso. Tengo que perder un tiempo en aprender cómo se usa eso para usarlo yo profesionalmente. No lo sé usar, te soy sincero. Entonces, no es que te lo quiera negar, pero como no me dedico a la parte esa de desarrollo, o sea, no trabajo en grupo, trabajo en otra área.
O sea, sí trabajo en grupo, pero trabajo en un grupo multidisciplinario y sobre explotación de datos. Entonces, no soy experto. Pero por ahí le podés decir a Luisito, que Luisito trabaja en una software factory. Y creo que a Panero lo tienen, ¿no? A Luis Ya sí, lo, Luis ya lo Ereter, tuvimos. A Panelo ya lo tuvimos con lo C++. tuvieron, no sé. Y ahora tienen a Luisito Ereter. Sí. Luisito creo que la debe tener mucho la debe tener mucho más claro que yo en ese caso. La verdad que Bueno, ahora, muy probablemente haya alguno en YouTube que te la explique más claro que yo. Que eso no quise hacer, ponerme a sí, sí, buscar sí, algo, sí, sí, pero seguro. muy probablemente haya. ¿Sí? No, la verdad que no me quiero comprometer porque no manejo el tema. Y me tengo que poner a aprender para manejar el tema y no me quiero poner a aprender para la bola profesionalmente, entonces menos para explicar. Pero bueno, nada, Lo bueno, profe, no era más. te pido que me disculpes. No, por favor. Se agradece la sinceridad aparte. No, es lo que corresponde, es lo que corresponde. Che, ¿alguna otra tema con respecto al práctico o a la clase? ¿Lo estuvieron hojeando así los ejercicios? Yo estoy viendo. Sí, ¿Eh? Hablen de Sí, a uno. la tarde estoy chusmeando el práctico. Bueno, ok. Con la raíz cuadrada, perfecto. Bueno, ahora ya lo sabes. Pero bueno, nada, lárguense. El tema es el enunciado y todo eso. Si ustedes tienen alguna duda y todo lo demás, bueno, la clase que viene me hacen acordar. Profe, el ejercicio tal. Entonces yo les explico. Por ahí puede pasar a veces, que me digan, profe, el ejercicio tal es re difícil. Sí, 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 dicen los demás. Sí, 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 sí. Listo, se lo explico. Generalmente son muy tontos. Hay algunos que por ahí son temas algorítmicos, cómo se resuelven las cosas, que suenan muy difíciles. Por ejemplo, el ejercicio 6 el cuatrimestre pasado creo que fue el cuatrimestre pasado, causó un debate terrible. Esto. Un programa que calcule la cantidad de segundos transcurridos desde la 0 hora hasta un momento determinado por el usuario ingresando hora, minuto y segundo. Esto, un momento determinado por el usuario ingresando hora, minuto y segundo era como si hubiera puesto una frase de física cuántica. No, pero nosotros venimos casqueteados, venimos muy cascoteados ya con la otra profesora, pero se entiende que hay que poner que el usuario tiene que ingresar la hora, el minuto y el segundo. O sea. O sea, bueno, pero pasa eso, o sea, pasa, por ahí hay cosas que yo las escribo, asumo que quedan recontra claras, que ustedes la tienen clara, que es es algo que es, y no es habitual. No, es como le digo, porque programación Puede pasar. lógica creo que era que vimos PCI. Sí, Tuvimos muchos agarrones con la maestra, pues te ponía unos enunciados medio trambólicos. es trambólico, trambólico. Y, y creo Chicos, que ella es mejor docente que yo, porque cuando ustedes vayan a laburar profesionalmente, si le toca enfrentarse con un usuario, van a decir, mi profesora era una ídola, vos sos una basura, te voy a agarrar, agárrenme que te mato. Hay usuarios que te explican al revés de cómo son las cosas y para entenderlo tenés que andar haciendo, no sé, es el criptonomicon lo que te explica. no digo que explicaba mal o no, la realidad no No, que explicaba, los enunciados pero los enunciados eran son complejos. rebuscadísimos. Sí, puede ser, puede ser. Yo los he sufrido durante toda mi vida, los enunciados rebuscados. No de docente, estoy hablando en la vida profesional. O sea, de procedimientos que te explican cómo son y te golpea contra la mesa. Y después te pones a hablar, le decís, pará, te lo explico yo a vos. Método, te lo explico yo a vos. Yo por lo que entiendo es así. No, entendiste cualquier cosa, eso es así. Ah, pará, entonces es así. No, entendiste cualquier cosa, eso es así. No, y al final se lo termina diciendo vos y te lo termina aclarando en los términos que vos lo entendés. Entonces, la idea sería eso, el feedback, de decir, che, yo acá entendí cualquier cosa, ¿es eso? No. Ah, entonces preguntaste cualquier cosa. Bueno, te lo claro, es así.
Yo lo que quiero es esto. Con eso me convencé. Si no, ¿está? Pero bueno, nada. Fíjense, por eso les digo, miren, chusmen, a ver si se pronunciado. Porque acá no es grave, acá es una tontería. Lo grave es en los parciales o finales. Sobre todo en los finales. El grave es ahí. Y en base de datos se sufre mucho eso. No quiero meterme con el tema del profesor de base de datos, pero en base de datos se sufre mucho. Los enunciados de base de datos son un poco más complejos. Ahí se supone que son en programaciones bastante más concreto lo que se pide. En base de datos es un poco más volado. Es hacer los datos, bueno, tienen que evaluar qué son los datos. Se va todo el diablo. Entonces, Una pregunta. El profe no explica muy bien. ese es un desastre. Yo le dije, sáquenlo, loco. Hace rato vengo teniendo quejas que me dicen, me hablan mal del otro profe. Y el otro profe me dice, ¿sabés que de vos también me hablan mal? Estamos iguales, vos sos un desastre igual que yo, me dice. Para evitar problemas no le digo nada. Profe, Se muera solo. Sí, ya que usted es medio amigo del profesor de los jueves, sí. ¿le puede preguntar si puede hacer lo mismo que en esta materia, habilitar para subir el primer TP? Que yo se lo mandé por mail y creo que fui el único que no lo pudo subir. Bueno, no hay problema. Como para que quede ahí, para tenerlo también. Subís el tercero y blanquea todo lo que hiciste. Ah, listo. ¿Se entiende? El TP1 Sí, la lista con el punto 3. Subí el tercero, listo, ya está. ¿Está? listo. No hay problema en eso. O sea, tienen que cumplir con el punto 3. Eso me interesa. Mejor dicho, para cumplir el punto 3 tienen que haber cumplido el punto 2. Todos han hecho el punto 2, supongo. Si hay alguno que no hizo el punto 2, punto 2 está abierto. El Para que lo grupal haga. yo lo subí. Ok, no, lo esencial es el punto 2. Lo esencial es la vuelta de tuerca. Porque el primero es muy aventurado. El primero, la primera semana es qué impacto tiene. Y una vez que impacto tiene, discutan entre ustedes. Fíjense, yo lo que quiero es más o menos esto. Entonces ahí vienen los ajustes. Y ahí le entiendo. El salame ahora bueno, dos clases. Tardé en entenderle, pero entiendo. Bueno, listo. Entonces hacen un trabajo. Y me quedo con el segundo. Por eso el segundo sí está bien. Para que lo entreguen hasta, no sé, hasta mañana, hasta el miércoles, digamos. Se supone que el domingo lo tendrían que haber entregado. Yo no lo vi todavía, no tuve. O sea, quise entrar y después dije, no, me duele la cabeza, no me meto porque es quilombo. Pero bueno, el jueves definimos el tema de la tercera parte, que tiene que ver con el enunciado que viene, que está colgado. El trabajo para el tiroteo. No sé si. No está, no lo subí todavía. No lo subí porque no dije nada. Bien. ¿Alguna duda con respecto al ¿cómo se llama? Al práctico o a la clase? Si no, listo, liquidamos. Yo estoy hecho. Por ahora estamos bien. Yo estoy bien. ¿Listo? ¿Tienen para laburar? Por mi parte, Está sí. bien, profe. Por mi parte también. Bueno, chicos. Buenas noches. Pásenlo lindo. Quedan liberados. Buenas, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Suerte. Chao, chao. Chao. Detener la grabación. Perfecto. Salir.